¿Y si algunos de los lugares más sagrados de la Biblia simplemente hubieran desaparecido? El Jardín del Edén, la Torre de Babel, el Mar Rojo, Sodoma, todos están escritos en las Sagradas Escrituras, pero hasta hoy nadie puede señalar con certeza dónde están. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y creyentes han buscado pistas. Algunos dicen haberlos visto, otros aseguran que están perdidos para siempre. Hoy vamos a recorrer 10 lugares bíblicos que existieron, pero que nadie ha logrado encontrar del todo. Lugares que desafían a la ciencia, al tiempo y a la lógica, pero que siguen latiendo en el corazón de la fe. Y tal vez, al descubrirlos, no solo encuentres historia, encuentres algo más profundo. Pero espera, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos las historias de la Biblia sin filtros, con todos sus misterios, sus sombras y su poder. Porque la fe también es búsqueda, es pregunta, y es descubrir lo que muchos prefieren callar. Bienvenidos. Comenzamos este viaje por los lugares más sagrados y enigmáticos de la Biblia con uno que marca el inicio de todo: el Jardín del Edén. Según el Génesis, fue el primer hogar de la humanidad. Un paraíso plantado por Dios mismo, donde la vida fluía sin dolor ni muerte. Allí no había temor ni oscuridad, solo comunión perfecta entre el hombre y su Creador. Pero tras la caída de Adán y Eva, ese jardín fue sellado, y desde entonces nadie ha podido encontrarlo. El texto bíblico nos da pistas. En Génesis 2 se habla de un río que se divide en 4: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón. Los 2 primeros existen hoy en día, pero los otros han desaparecido del mapa. Algunos los buscan en el Golfo Pérsico, donde antiguas costas podrían haber albergado un paraíso ahora sumergido. Otros apuntan a regiones de Irán, Armenia o Etiopía, tomando en cuenta la misteriosa tierra de Cus. Pero ninguna teoría ha logrado confirmación, y lo más inquietante es que, a pesar de siglos de búsquedas, ni un solo vestigio del Edén ha sido hallado. Algunos creen que el Edén ya no está en esta dimensión, que fue retirado del plano físico tras la caída, como un acto de protección. Otros piensan que está oculto por voluntad divina, reservado para un tiempo futuro. Pero sea como sea, su ausencia nos habla de algo más profundo. El ser humano, por más que avance la ciencia, no puede volver al Edén por sus propios medios. Y ese anhelo, ese vacío que sentimos, no es otra cosa que el eco de un paraíso perdido que aún resuena en el alma. Y sin embargo, este no es el único sitio en la Biblia que desconcierta tanto al espíritu como a la razón. Tras la expulsión del Edén, la humanidad se multiplicó, se organizó y con el tiempo volvió a levantar la mirada hacia el cielo. Lo hizo no para buscar a Dios, sino para intentar alcanzarlo por sus propios medios. Ese fue el origen de la Torre de Babel. El relato, ubicado en Génesis capítulo 11, nos presenta a una humanidad unida por una sola lengua. Decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, no para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre. Fue entonces cuando el Señor descendió y dijo: si esto hacen siendo un solo pueblo con un solo lenguaje, nada les impedirá lograr lo que se propongan. Y allí, en ese acto de presunción, comenzó la dispersión. Dios confundió sus lenguas y los esparció sobre la faz de la tierra. La torre quedó inconclusa. El sitio fue llamado Babel, raíz de la palabra confusión. Desde entonces ha sido símbolo de orgullo humano, de división y de los límites que el Creador impone al hombre cuando éste quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Muchos investigadores han vinculado la historia de Babel con las antiguas torres escalonadas de Mesopotamia, los zigurats. La más famosa de ellas es el Etemenanki, en la ciudad de Babilonia, dedicada al dios Marduk. Algunos creen que esta pudo haber inspirado el relato bíblico. Sin embargo, sus proporciones conocidas no se acercan a la monumentalidad que describe la Escritura. Y es allí donde surgen teorías más osadas. Algunos proponen que la Torre de Babel fue una estructura avanzada, incluso tecnológica,
¿Un portal celestial? ¿Una estación de contacto con seres superiores? ¿Una herramienta para alterar el orden establecido por Dios? Aunque no hay pruebas concluyentes, la historia perdura. No tanto por la torre en sí, sino por lo que representa. Un intento de ascenso humano sin dirección divina. Y mientras esta estructura intentó alcanzar el cielo, el siguiente lugar fue todo lo contrario. Una ciudad que cayó bajo fuego celestial y cuyas ruinas siguen escondiendo secretos que ni la ciencia puede explicar. Se trata de Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas del Génesis. El relato es conocido. Ubicadas en la fértil llanura del Jordán, eran centros de riqueza, poder y depravación. La corrupción de sus habitantes había llegado a tal punto que Dios mismo decide intervenir. Pero antes del castigo, envía a 2 ángeles con una advertencia clara: rescatar a Lot, el único justo entre ellos. Mientras el mundo alrededor celebraba su aparente normalidad, una cuenta regresiva invisible avanzaba. Esa noche, la tierra tembló, el cielo se abrió, y fuego con azufre cayó desde lo alto, consumiendo no solo los edificios, sino toda vida que respiraba en ese lugar. La esposa de Lot, al desobedecer la instrucción de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, símbolo eterno de la desobediencia y la nostalgia por lo que debía dejarse atrás. Durante siglos, este relato fue interpretado como una metáfora del juicio moral, pero en tiempos recientes ha comenzado a tomar un giro inesperado. Un equipo internacional de arqueólogos y científicos investigó un sitio al noreste del Mar Muerto, conocido como Tal el Hammam. Lo que encontraron desafía toda explicación convencional. Allí hallaron restos de una ciudad que, literalmente, explotó. Se descubrieron ladrillos vitrificados, como si hubieran sido derretidos por calor extremo, cerámica fundida, huesos humanos fragmentados y una capa de ceniza y escombros de más de 1 metro de grosor. Todo apuntaba a un evento súbito, violento y ardiente. Algo más parecido a una explosión nuclear que a un incendio común. En el año 2021, un estudio científico propuso una teoría impactante. Un meteorito habría explotado en el aire sobre la ciudad, liberando una energía 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. La onda expansiva arrasó estructuras, calcinó cuerpos y alteró la composición del suelo. Lo fascinante es que este evento natural, de haber ocurrido, reproduce con precisión lo narrado por la Biblia miles de años atrás. Lo que parecía una historia alegórica podría tener una base física real. ¿Fue un castigo divino a través de un fenómeno natural? ¿O una intervención directa como la Escritura indica? Las respuestas siguen en debate. Hoy el paisaje es estéril. No hay templos, ni murallas, ni monumentos. Solo sal, polvo y silencio. Un territorio borrado de la faz de la tierra. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas, fueron eliminadas con tal fuerza que aún hoy ni la ciencia ha podido levantar un relato que supere el que ya está escrito. Y mientras Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego del juicio, otro monte se cubría de fuego, pero esta vez no para destruir, sino para revelar. El monte Sinaí es uno de los lugares más sagrados, enigmáticos y desconcertantes de toda la Biblia. Según el libro del Éxodo, fue allí donde Moisés se encontró con la presencia de Dios y donde el pueblo de Israel presenció una manifestación sobrenatural que dejó marcada su historia para siempre. En Éxodo capítulo 19, el relato es claro. Truenos, relámpagos, una densa nube, sonido de trompetas que aumentaban sin explicación y fuego descendiendo sobre la montaña. El suelo temblaba, el monte humeaba como un horno, y en lo más alto, Moisés subía solo, mientras el resto del pueblo temblaba a la distancia. Hasta hoy, no existe consenso definitivo sobre la ubicación exacta de este monte. La tradición lo sitúa en la península del Sinaí, en Egipto, donde se levanta el antiguo monasterio de Santa Catalina, a los pies del llamado Jebel Musa. Pero el texto bíblico ofrece pistas inquietantes. Menciona que Moisés estaba en la tierra de Madián, lo cual apunta más bien a la región del noroeste de Arabia Saudita. Allí se encuentra una montaña llamada Jabal al-Lawz, cuya cima está ennegrecida
como si hubiese sido quemada. Exploradores independientes han documentado restos de estructuras antiguas, una roca partida en dos, que algunos vinculan al milagro del agua, y grabados rupestres que parecen representar escenas del Éxodo. A pesar de su relevancia, el acceso a Jabal al-Lawd está restringido por el gobierno saudí, lo que ha alimentado aún más el misterio. ¿Por qué se impide estudiar libremente un lugar que, si no tiene importancia, debería ser solo una montaña más? El monte Sinaí, esté donde esté, representa un punto de contacto directo entre el cielo y la tierra, un lugar donde la voz de Dios resonó con fuego y la ley fue escrita con su dedo, pero también un sitio que parece esquivar toda verificación científica definitiva, como si el misterio mismo fuera parte de su protección divina. Pero también hay lugares que parecen escapar a toda prueba científica, como si el secreto estuviera protegido por algo más alto que la razón. Porque no todos los milagros descendieron del cielo. Algunos sucedieron sobre la tierra, donde murallas cayeron sin ser tocadas y las trompetas sustituyeron a los ejércitos. Estamos hablando de Jericó, una de las ciudades más antiguas y enigmáticas del mundo, mencionada en el libro de Josué, capítulo 6. Según el relato bíblico, tras cruzar el Jordán, el pueblo de Israel se enfrentó a una ciudad amurallada, impenetrable, fortificada desde hace siglos. No tenían catapultas, ni arietes, ni ventaja militar. Solo instrucciones precisas. Durante 6 días, rodearon la ciudad en silencio. Y el 7º día, dieron 7 vueltas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. En un acto que desafiaba toda lógica bélica, los muros de Jericó colapsaron y los israelitas tomaron la ciudad sin necesidad de combate directo. ¿Pero es esto solo una metáfora espiritual? ¿O sucedió realmente? Aquí es donde el misterio se intensifica. Jericó es una ciudad real. Se han hecho excavaciones en la zona de Tel es-Sultan, cerca del actual valle del Jordán. Y lo que se ha encontrado allí ha desconcertado incluso a los arqueólogos más escépticos. Restos de murallas que parecían haberse derrumbado hacia afuera, algo muy poco común en asedios antiguos, capas de ceniza que indican destrucción por fuego y señales de abandono repentino. Algunos estudios, como el de la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en la década de 1950, argumentaron que Jericó ya estaba en ruinas antes de la llegada israelita. Pero otros análisis más recientes sostienen que la cronología podría estar mal calculada y que los hallazgos sí coinciden con la época de Josué. Además, muchos especialistas no logran explicar por qué los muros habrían caído de forma tan peculiar sin un ataque externo evidente. ¿Fue un terremoto? ¿Una coincidencia? ¿O fue la ejecución literal de un plan que solo tenía sentido bajo una lógica divina? Lo que sí es cierto es que Jericó no es solo un lugar arqueológico, es una paradoja viviente. Sus ruinas están allí, visibles, pero su historia se escapa por las grietas del tiempo. Como si la tierra misma intentara proteger el secreto de cómo se derrumba una muralla sin ser tocada por manos humanas. Pero si en Jericó los muros cayeron sin contacto, en el desierto hubo un momento aún más desconcertante, cuando las aguas se abrieron para formar un camino donde no lo había. El cruce del Mar Rojo es uno de los episodios más impactantes y simbólicos de toda la Biblia. En el capítulo 14 del libro del Éxodo, el pueblo de Israel huye de Egipto tras siglos de esclavitud, pero el trayecto hacia la libertad no es inmediato. Frente a ellos, el mar. Detrás, el ejército del faraón. No había salida, no había esperanza. Y entonces Moisés levanta su vara y lo imposible sucede. El mar se divide en dos y las aguas se elevan como muros a izquierda y derecha. El pueblo atraviesa el lecho marino seco, mientras la oscuridad cede ante un fuego que guía desde lo alto. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan a su cauce y la amenaza queda sepultada bajo el juicio. La pregunta ha desconcertado a generaciones. ¿Fue real? ¿Dónde ocurrió exactamente? Algunos estudiosos sostienen que se trató de un evento natural, vientos extremos que abrieron aguas poco profundas en una zona de juncos. Pero esa teoría pierde fuerza cuando se consideran detalles clave del relato. Muros de agua, un camino seco
y un ejército completo arrasado en segundos. Otras teorías apuntan hacia el Golfo de Aqaba, una región profunda del actual Mar Rojo, donde algunos exploradores afirman haber encontrado restos recubiertos por coral con formas similares a ruedas y ejes. No hay verificación científica oficial, pero las imágenes existen y el misterio persiste. Más allá de las interpretaciones arqueológicas, este evento marca un punto sin retorno, el momento en que el pueblo deja de ser esclavo para convertirse en nación. No es solo un cruce geográfico, sino espiritual, una ruptura entre lo viejo y lo nuevo, entre el hombre que huye y el hombre que confía. Hoy, las aguas del Mar Rojo siguen allí, tranquilas, profundas, imponentes. Pero para millones de creyentes, bajo esa superficie hay un camino invisible que una vez se abrió cuando todo estaba perdido. Y aunque no queden señales visibles, hay huellas grabadas en la historia, en la fe y en el alma. Pero así como hubo tierras que abrieron caminos hacia la libertad, también hay otras que simbolizan el castigo, el exilio y el olvido. Una de ellas aparece en los primeros capítulos del Génesis y desde entonces ha quedado envuelta en el misterio. Nos referimos a la tierra de Nod, el destino de Caín tras cometer el primer asesinato de la humanidad. Después de matar a su hermano Abel, Dios lo maldice y lo destierra. Caín clama que cualquiera que lo encuentre lo matará, y entonces se le pone una señal, y es enviado a vivir lejos, en una tierra extraña, una que no ha sido identificada hasta hoy. Y habitó Caín en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4:16. Una frase breve, suficiente para despertar miles de teorías, pero demasiado corta como para dar coordenadas reales. ¿Dónde estaba Nod? ¿Era un lugar físico o un estado de aislamiento? ¿Una región geográfica concreta o un símbolo del alma errante? Algunos investigadores han propuesto que Nod podría estar en zonas al este de Mesopotamia, cerca de Irán o el Golfo Pérsico. Otros, más osados, sugieren que Nod representa el mundo fuera del alcance divino, un lugar de condena espiritual más que de geografía literal. Lo más inquietante es que el nombre Nod está relacionado en hebreo con el verbo vagar o errar. Es decir, Caín fue enviado a la tierra del vagar eterno, un lugar que, por definición, no puede establecerse ni cartografiarse. Aún así, el texto bíblico dice que Caín tuvo descendencia allí y que fundó una ciudad. Esto ha llevado a algunos a imaginar que Nod fue un lugar tan real como cualquier otro, pero que fue borrado de la historia, tal vez como parte de un juicio mayor o como protección divina para no perpetuar la maldad desde su origen. Otros, desde enfoques más especulativos, han vinculado la tierra de Nod con culturas ancestrales desaparecidas sin explicación, incluso con teorías sobre civilizaciones anteriores al diluvio. ¿Pudo Nod ser una región tecnológica o espiritual suprimida por razones que aún desconocemos? Sea como sea, el rastro de Nod se pierde. No hay ruinas, no hay mapas, solo una dirección vaga, al oriente del Edén. Y si el Edén ya es difícil de ubicar, Nod, entonces, es como su sombra, un lugar que existió, pero que parece condenado a no ser encontrado. Una tierra sellada, marcada por la caída y protegida por el olvido. Y sin embargo, no todos los sitios ocultos en la Biblia están relacionados con juicio o exilio. Algunos parecen haber sido tocados por la gloria y aún así permanecen envueltos en niebla. Tal es el caso del enigmático Monte de la Transfiguración. Los evangelios narran que Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Allí, ante sus ojos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Moisés y Elías aparecieron a su lado y una nube brillante los cubrió mientras una voz decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Un evento único, un momento donde lo celestial rompió lo terrenal. Y sin embargo, nadie sabe con certeza dónde ocurrió. Los textos no dan nombre a la montaña, solo dicen que era alta, aislada y testigo de algo que iba más allá de lo humano. Durante siglos, la tradición ha propuesto al monte Tabor, en la Baja Galilea, como el sitio de la Transfiguración.
Su forma solitaria y su elevación lo hacen una opción razonable. De hecho, un monasterio fue construido en su cima y es hoy un lugar de peregrinación. Pero hay un problema. En tiempos de Jesús, Tabor estaba ocupado militarmente, lo que haría difícil una escena íntima y apartada como la que describe el Evangelio. Por eso, otros estudiosos proponen al monte Hermón, una cumbre imponente en la frontera actual entre Israel, Siria y Líbano. Es mucho más alto, remoto y majestuoso. Una montaña nevada gran parte del año, con una presencia que impone incluso a la distancia. Y si fue allí, ¿por qué no fue nombrado? ¿Por qué un momento tan crucial no tiene una ubicación precisa? Algunos creen que fue intencional, que Dios no quiso que ese lugar se convirtiera en un ídolo, que el monte no importaba tanto como la revelación. Otros van más lejos y sugieren que la transfiguración fue una experiencia interdimensional más que un evento físico, un adelanto del reino, mostrado por unos segundos en un lugar que no debía ser habitado ni hallado. Sea cual sea la verdad, aquel monte, donde el rostro de Cristo brilló como el sol, sigue siendo un misterio, un lugar real pero envuelto en lo eterno, una cumbre que fue testigo del cielo tocando la tierra. Y después de la gloria, el silencio, el paso inevitable de la vida a la muerte. Pero también el anhelo de no desaparecer por completo. Según el libro del Génesis, Abraham compró una cueva en Hebrón para enterrar a su esposa Sara. No eligió cualquier sitio. Lo hizo con solemnidad, pesando cada moneda de plata. Ese lugar fue la cueva de Macpela, y con el tiempo se convirtió en la tumba de Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Solo Raquel descansaría aparte. Un sitio tan cargado de significado que incluso hoy, más de 3000 años después, sigue siendo disputado y protegido. El actual edificio que la cubre fue construido por Herodes el Grande hace más de 2 milenios. Desde entonces ha pasado por manos romanas, bizantinas, musulmanas, cruzadas, otomanas y británicas. Hoy parte está controlada por Israel y otra por autoridades palestinas. El acceso está limitado, el ambiente es tenso, y aún así sigue siendo uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo en uso continuo. Pero más allá de su historia visible, hay un velo que nunca se ha levantado del todo. ¿Qué hay realmente en el interior de la cueva? El público no puede entrar, ni siquiera los arqueólogos han podido excavar con libertad. La última vez que alguien descendió oficialmente fue en 1967, cuando un soldado israelí bajó por un pozo estrecho y describió antiguas escaleras, cámaras ocultas y esqueletos perfectamente alineados. Desde entonces, el acceso volvió a cerrarse. No hay registros oficiales, no hay imágenes, solo relatos. Y esto ha alimentado toda clase de preguntas. ¿Están realmente allí los patriarcas? ¿Se trata de una construcción más antigua aún, tal vez anterior incluso a Abraham? ¿Es la cueva un símbolo o una cápsula sellada de una era perdida? Algunos aseguran que su silencio es intencional, que remover esas tumbas sería como abrir una puerta que nunca debió tocarse, que ciertos restos no deben ver la luz, no por miedo, sino por respeto. Y sin embargo, la presencia se siente, aún sin verla. Una colina custodiada, un sepulcro sellado, un recuerdo inmóvil que, desde la sombra, sostiene la promesa de una fe que atraviesa generaciones. Pero si hay un recuerdo que desafía no solo al tiempo, sino también a la lógica, es el de una embarcación colosal construida por orden divina, en tiempos de juicio, salvación y renacimiento. El Arca de Noé. Según el relato del Génesis, Dios advirtió a Noé sobre el diluvio venidero. Le indicó cómo construir una nave inmensa, de proporciones casi imposibles para su época, capaz de albergar a su familia y a representantes de todas las especies animales. Cuando las aguas lo cubrieron todo, el arca flotó, hasta que finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Y ahí comienza uno de los grandes enigmas de la fe. ¿Dónde está el arca? ¿Está aún en algún punto del Ararat, congelada en el tiempo? ¿O fue solo símbolo de una nueva creación?
El monte Ararat, ubicado en la actual Turquía, es un volcán imponente cubierto de hielo y nubes. Ha sido objeto de decenas de expediciones, especialmente durante el siglo XX. Desde fotografías aéreas hasta testimonios de aldeanos, muchos aseguran haber visto una estructura de madera parcialmente enterrada en el hielo, inaccesible por las rutas convencionales. En 1955, un hombre llamado Fernand Navarra afirmó haber recuperado un fragmento de madera antigua a gran altitud. Otros reportes hablan de restos rectangulares visibles desde el aire, e incluso se llegó a trazar una formación conocida como la anomalía del Ararat, una figura simétrica en la nieve que para algunos coincide con las dimensiones del arca. Sin embargo, el acceso al monte está restringido por razones políticas y militares. Las condiciones extremas impiden exploraciones prolongadas, y los estudios arqueológicos formales han sido mínimos. Así, el monte Ararat permanece como un guardián mudo entre glaciares y niebla, un lugar donde lo divino pudo tocar la tierra con madera y propósito. Otros investigadores han buscado el arca en regiones cercanas, el monte Kudi, las montañas de Irán, incluso teorías que la vinculan a culturas antiguas y relatos sumerios previos al Génesis. Pero ninguna prueba ha sido concluyente. Y quizá ese sea el punto. Quizá el arca no debía ser encontrada. Quizá fue diseñada para cumplir su propósito y desaparecer. Hoy, miles de años después, el Ararat sigue de pie, inmenso, blanco, silencioso. Y aunque el hielo no revele sus secretos, el símbolo permanece, que aún en medio del juicio hay refugio. Y donde todo parecía perdido, Dios dejó una promesa, flotando sobre las aguas. Estos lugares no son solo fragmentos del pasado, son huellas sagradas que nos invitan a mirar más allá. Aunque la tierra no los revele por completo, su mensaje sigue vivo. Que donde la historia calla, la fe aún habla, y lo imposible sigue siendo posible para quien cree. Hay pasajes en la Biblia que no se leen en misa, que se evitan en las escuelas. Textos que, cuando se miran de cerca, parecen sacados de otro mundo. Criaturas con múltiples rostros, ruedas llenas de ojos que giran en el cielo, bestias colosales que desafían toda lógica y ángeles que destruyen ejércitos enteros en una sola noche. ¿Qué significan realmente estas escenas? ¿Mensajes simbólicos o algo más? Estos pasajes no se predican, pero están ahí, escritos con fuego divino. Revelan secretos, juicios y señales que estremecen el alma. Si crees que exagero, abre tu Biblia y compruébalo tú mismo, porque lo que hoy conocerás podría ser la sombra de lo que está por venir. Bienvenidos. Hace más de 2500 años, en medio del exilio en tierras babilónicas, un sacerdote del Templo de Jerusalén se convirtió en profeta sin haberlo buscado. Su nombre era Ezequiel. Lo habían deportado junto con miles de israelitas y su pueblo se encontraba humillado, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos, según creían, de Dios. Pero fue precisamente allí, junto al río Quebar, donde ocurrió lo impensable. Ezequiel no recibió un mensaje, no tuvo una visión común. Lo que contempló desafía toda explicación lógica, incluso hoy, miles de años después. El primer capítulo del libro que lleva su nombre contiene uno de los relatos más extraños, complejos y visualmente imposibles de toda la Biblia. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Junto a los seres vivientes había ruedas sobre la tierra, y el aspecto de las ruedas era como rueda en medio de rueda. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en todas. La escena es clara y al mismo tiempo incomprensible.
criaturas con cuerpo humanoide pero con 4 rostros: hombre, león, buey y águila, alas que se tocan entre sí, pies de becerro que brillan como bronce ardiente, y debajo de sus alas, manos humanas. Junto a ellos, enormes ruedas entrelazadas que giran en todas direcciones. Pero estas ruedas no son simples objetos. Están llenas de ojos. No 1 ni 2, sino docenas de ojos abiertos en todo su contorno, como si observaran todo a la vez. Y lo más extraño, las ruedas están vivas, porque, según el texto, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, sobre ellos una expansión parecida al cristal. Y por encima de todo, un trono de zafiro brillante, desde el cual emana fuego, luz y una figura rodeada por el resplandor de un arco iris. ¿Qué fue exactamente lo que vio Ezequiel? Los primeros intérpretes lo entendieron como una representación simbólica de la gloria de Dios. Algunos padres de la Iglesia asociaron los rostros con los evangelistas, pero con el paso del tiempo, esta visión dejó de encajar en categorías simples. El nivel de detalle técnico, el lenguaje preciso de movimiento, rotación, fuego metálico y estructuras compuestas ha llevado a teólogos modernos, místicos e incluso científicos a preguntarse: ¿fue Ezequiel testigo de algo más? Muchos investigadores han notado que la descripción del carro de Dios, con criaturas coordinadas, ruedas giratorias e inteligencia consciente, se parece más a un sistema mecánico viviente que a una figura alegórica. Algunos han comparado las ruedas dentro de ruedas con tecnología multidimensional y los ojos con sistemas de vigilancia. ¿Podría tratarse de una manifestación física del cielo o de un tipo de trono móvil que viaja entre dimensiones? Otros van más allá. Sugieren que Ezequiel podría haber visto una nave celestial o una estructura viviente no terrestre que Dios permitió que contemplara, no para entenderla, sino para advertirnos. Pero entre tanta especulación hay algo que no se puede negar. Dios quiso mostrarse de una forma que el hombre no pudiera controlar ni predecir. No se apareció como una paloma, ni como una voz suave, ni como una zarza ardiendo. Se presentó como una tormenta viviente, como fuego envuelto en visión, como ojos que ven más allá del tiempo. La Biblia no lo dice claramente, pero el mensaje es perturbador. Dios puede manifestarse en formas que no entendemos. Y cuando lo hace, el mundo tiembla. Lo más extraño de la visión de Ezequiel no es lo que vio, sino lo que no entendemos aún. ¿Qué era ese carro? ¿Por qué tenía ojos? ¿Y por qué los antiguos dejaron registrado este relato con tanto detalle si no debía entenderse literalmente? Tal vez la gloria de Dios es más misteriosa y más real de lo que nos atrevemos a aceptar. En las llanuras de Uz, hace más de 2 milenios, mientras Job clamaba en su desesperación por respuestas ante el sufrimiento, Dios rompió el silencio, pero no con consuelo ni explicaciones, sino con visiones. Y una de las más inquietantes fue la de una criatura tan inmensa, tan imponente, que su existencia desafiaba toda lógica humana: el Behemoth. Mira ahora al Behemoth, al cual hice contigo. Come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. La descripción es precisa y al mismo tiempo desconcertante. ¿Qué clase de animal es este cuya cola se compara con un cedro, cuyas extremidades están hechas como de hierro y bronce y que representa el inicio de los caminos divinos? Muchos intentaron reducirlo a un animal conocido. Algunos lo identificaron como un hipopótamo, otros como un elefante, pero ni sus proporciones, ni su forma, ni mucho menos su simbología encajan con esas criaturas. Ninguna de ellas tiene una cola semejante a un árbol majestuoso del Líbano. Ninguna representa un punto de inicio en la obra de Dios. En tradiciones judías antiguas, el Behemoth es más que un animal. Es una bestia de los tiempos finales, sellada hasta el día del juicio. Según el libro apócrifo de Enoc y algunos textos del Talmud, este ser habita en las profundidades de la tierra,
confinado hasta que se cumplan los días. Junto con el Leviatán, sería desatado como parte del cumplimiento de las profecías. Otros manuscritos lo relacionan con los antiguos gigantes de la tierra, los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas mencionados en el Génesis. En esta línea de pensamiento, el Behemoth sería un vestigio de un mundo previo al diluvio, una reliquia viviente de una era destruida por la corrupción. Hay incluso quienes sostienen que el Behemoth no pertenece solo a nuestro plano físico, sino que es una entidad interdimensional, un símbolo del poder bruto de Dios, una manifestación visible del orden oculto que rige la creación. Su cuerpo sería de carne, pero su esencia sería espiritual, casi angelical, una criatura puente entre lo visible y lo invisible. Pero ¿por qué mostrarle esta visión a Job? ¿Qué mensaje está oculto en esta figura? Dios, al exponer al Behemoth, no está hablando de zoología, está enseñando que existen cosas más grandes que el sufrimiento humano, que hay un diseño tan vasto y tan antiguo que el hombre apenas puede comprender su superficie. Y eso es precisamente lo que hace al Behemoth tan inquietante. No solo es una bestia, es una advertencia, un recordatorio de que la creación contiene cosas que no deben ser comprendidas del todo, sino respetadas. Hoy, en tiempos donde creemos saberlo todo, el Behemoth sigue siendo un misterio. La ciencia ha desenterrado fósiles de monstruos colosales, pero ninguno se ajusta con tanta exactitud a esta descripción. Ninguno fue llamado por Dios el principio de sus caminos. Entonces, ¿dónde está el Behemoth? ¿Qué significa su silencio? ¿Y qué pasará cuando vuelva a rugir? En las profundidades de los mares, donde la luz no alcanza y la creación parece olvidada, habita una criatura que desafía toda comprensión. No es fábula, no es símbolo, es carne viva, fuerza primigenia y terror puro. En el libro de Job, cuando Dios finalmente responde a su siervo atribulado, no lo hace con consuelo, sino con un desfile de poder que culmina en una visión aterradora. Y allí, entre truenos divinos, es revelado el Leviatán. No hay forma de leer el capítulo 41 de Job y pensar que se trata simplemente de un cocodrilo, como algunos han sugerido. Las palabras no lo permiten. Dios describe con precisión, con majestuosidad e incluso con asombro a un ser que arde con su propio fuego, cuyos estornudos iluminan y cuyas fauces lanzan llamas. De su boca salen llamas, centellas de fuego brotan, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Es esto natural? ¿Un animal terrestre? ¿Una exageración poética? Las escrituras son claras. El Leviatán es una criatura de fuego y humo, del abismo, creada por Dios no para ser domesticada, sino para infundir reverencia. Nadie hay tan osado que lo despierte, dice el texto, y añade algo inquietante. ¿Quién podrá entonces estar delante de mí? El propósito del Leviatán no es simplemente aterrorizar, es mostrar cuán pequeño es el hombre frente a los caminos del Altísimo. Desde la antigüedad, los sabios han debatido sobre su naturaleza. En las culturas vecinas de Israel, babilonios, asirios, egipcios, hay referencias a dragones marinos, a monstruos del caos derrotados por dioses solares. El Lotán cananeo, el Tiamat babilónico. Pero solo la Biblia presenta al Leviatán como algo que aún existe, una criatura que no fue vencida ni destruida, sino contenida, guardada por Dios, preservada. ¿Para qué? El profeta Isaías nos da una pista. Aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. ¿De qué día habla? ¿Y por qué ese día requiere que el Creador mismo se levante contra una bestia? Esto sugiere que el Leviatán no es solo una criatura física. Es un símbolo viviente del caos, del juicio, de una guerra espiritual que aún no ha concluido. En el Salmo 104 se lo menciona de nuevo. Allí andan las naves, allí está ese Leviatán que hiciste para que jugase en el mar. Una línea extraña. ¿Para que jugase? ¿Una burla divina? ¿O una manera de recordarnos que incluso lo más aterrador está bajo control absoluto? Y en el Salmo 74,
Tú hendiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú magullaste las cabezas del Leviatán. Aquí se habla en plural. Las cabezas del Leviatán. ¿Un dragón de múltiples cabezas? ¿Una criatura que desafía las leyes biológicas actuales? Las posibilidades son inquietantes. El océano cubre más del 70% del planeta y, sin embargo, hemos explorado apenas el 5% de sus profundidades. ¿Qué se esconde en las fosas abisales, donde la presión aplasta, la oscuridad domina y la vida parece ajena a todo lo que conocemos? ¿Y si el Leviatán está allí, dormido? La ciencia no puede explicarlo. Las escrituras no lo niegan. Los antiguos lo temían. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos creyendo que todo está explicado, que la naturaleza no guarda secretos más allá de nuestra lógica? El Leviatán es una advertencia viviente, no solo de la potencia divina, sino del límite del conocimiento humano. Nos recuerda que hay cosas que no se deben provocar, puertas que no deben abrirse, aguas que es mejor no agitar. Job no respondió. No hizo más preguntas, solo guardó silencio. Quizá nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entre los grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías se destaca por sus milagros, su enfrentamiento contra los falsos dioses y sobre todo por su misteriosa partida de la tierra. Este suceso extraordinario se encuentra narrado en el segundo libro de los Reyes y ha sido motivo de asombro, interpretación simbólica y también de teorías desconcertantes durante siglos. La escena ocurre en un momento de transición. Elías ya ha cumplido su misión y su sucesor, Eliseo, lo acompaña en sus últimos pasos como guía espiritual del pueblo. Ambos caminan por los alrededores del Jordán cuando ocurre lo inexplicable. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El texto es directo y poderoso. No dice que Elías murió, no dice que se desvaneció, dice que fue arrebatado al cielo, transportado por un carro de fuego. Esta descripción ha sido interpretada durante siglos como un signo de la gloria de Dios, como un símbolo de la divinidad llevándose a uno de sus siervos más fieles. Pero aquí es donde entra lo extraño. La Biblia no describe que fuera un fenómeno espiritual etéreo o una visión mística. Habla de un carro, habla de caballos de fuego y habla de un torbellino literal. ¿Qué clase de fenómeno fue este? ¿Una manifestación directa del poder divino? ¿Un vehículo celeste? ¿Una representación visible para los hombres de algo que pertenece a otra dimensión? La Iglesia ha considerado este pasaje como una excepción divina. Elías, junto con Enoc, son los dos hombres del Antiguo Testamento que no conocieron la muerte como los demás. Fueron llevados por Dios. Pero incluso dentro de esa comprensión teológica, el lenguaje que utiliza la Escritura es tan físico, tan visual, que deja espacio a una fascinación legítima. El carro de fuego ha sido fuente de especulación. En el pensamiento místico judío se desarrolló una rama entera de la teología llamada Merkabá, palabra hebrea para carro, que buscaba comprender las visiones celestiales como la de Elías y la de Ezequiel. Se hablaba de tronos móviles, de carros divinos, de estructuras que transportaban la gloria de Dios más allá del entendimiento humano. Pero desde una perspectiva moderna, algunos se han atrevido a plantear teorías más arriesgadas. ¿Y si lo que vio Eliseo no fue una imagen simbólica, sino una realidad que escapa a nuestra lógica terrenal? ¿Y si ese carro de fuego fue realmente una manifestación tangible? No en el sentido de una máquina terrestre, sino como algo perteneciente al mundo espiritual, pero visible, ardiente, poderoso y móvil. Elías desaparece. Eliseo queda solo, impactado, y recoge el manto de su maestro, ese manto que simboliza la transmisión del espíritu profético. Pero la escena no termina en una nota suave. Hay testigos que, al no comprender lo ocurrido, quieren buscar el cuerpo de Elías. Piensan que quizá fue arrojado en algún monte o valle, pero no lo encuentran, porque Elías fue llevado vivo. En la tradición cristiana, este hecho tiene un peso especial.
Elías reaparece en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de Cristo, junto a Moisés. Aparece vivo, hablando con el Mesías. Y según el libro del Apocalipsis, se cree que será uno de los 2 testigos que volverán en los últimos tiempos. El carro de fuego, entonces, no es solo un vehículo de ascensión. Es un recordatorio de que Dios actúa con libertad absoluta, que su poder no se ajusta a nuestras expectativas y que existen dimensiones que no comprendemos, pero que están profundamente entrelazadas con nuestra historia de salvación. ¿Fue una visión? ¿Una aparición celestial? ¿Una muestra anticipada de la gloria del cielo? Lo cierto es que Elías no murió. Fue llevado. Y lo que lo llevó fue fuego, movimiento y gloria. Y eso nos obliga a reconocer algo profundo, que no todo en la Biblia puede reducirse a metáfora. A veces, lo que leemos como símbolo fue tan real como el polvo del camino que pisaron los profetas. Casi 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Daniel se encontraba en duelo y oración a orillas del río Tigris. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, aún bajo dominio persa. Durante 3 semanas completas, Daniel ayunó y se humilló ante Dios, buscando respuestas que parecían no llegar. Pero al final de ese periodo ocurrió algo que excede toda lógica humana. La Biblia lo relata con claridad en Daniel capítulo 10, versículos 5 al 6. Levanté mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La descripción es tan impactante como desconcertante. No se trata simplemente de una aparición angelical. Es una manifestación que trasciende las categorías conocidas. Una figura resplandeciente, con voz que truena como muchas voces a la vez, con ojos de fuego, cuerpo translúcido y brillante como una joya celestial. ¿Quién era este ser? Algunos teólogos han sugerido que se trataba del arcángel Gabriel, aunque su apariencia es mucho más impresionante que la de cualquier otro ángel descrito en las Escrituras. Otros estudiosos, incluso dentro de la tradición católica, consideran que este ser podría ser una manifestación preencarnada del mismo Cristo, una teofanía, es decir, una aparición divina anterior a su venida al mundo. Lo más sorprendente es que, según el relato, los hombres que acompañaban a Daniel no vieron nada, pero huyeron aterrados al sentir la fuerza espiritual que se desató. Daniel mismo quedó sin fuerza, cayó al suelo como muerto y perdió toda energía. ¿Estamos ante una aparición celestial o ante un mensaje que fue enviado más allá del velo del tiempo? La reacción del profeta también resulta reveladora. Daniel no pudo resistir la santidad y el poder de la presencia. Necesitó que un ser espiritual lo tocara para recuperar fuerzas. Y luego se le reveló una guerra que se libraba no en la tierra, sino en los cielos. El príncipe del reino de Persia había resistido al mensajero celestial durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarlo. Aquí se nos abre un velo raramente mostrado en la Biblia, una dimensión oculta donde se libran batallas espirituales por el destino de las naciones. Daniel había orado sin cesar, sin saber que su súplica ya había sido escuchada desde el primer día. Pero el mensajero quedó retrasado por fuerzas invisibles. Esto nos recuerda que en el mundo espiritual, las oraciones no se pierden, pero el conflicto no siempre es inmediato ni visible. Lo que Daniel vivió a orillas del Tigris fue, sin duda, uno de los eventos más místicos y apocalípticos de toda la Biblia. ¿Qué mensaje oculto nos deja este pasaje? Primero, que hay una guerra espiritual real, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Segundo, que nuestras oraciones tienen peso eterno, aunque no veamos resultados de inmediato. Y tercero, que Dios, en su misericordia, permite a algunos de sus siervos vislumbrar brevemente ese mundo oculto para fortalecer nuestra fe. En un mundo donde todo parece explicarse con ciencia o razón, este relato nos invita a recordar que hay realidades más profundas, más antiguas y más poderosas que cualquier gobierno o sistema humano.
El profeta Daniel no tuvo una simple visión, fue testigo de una verdad espiritual que nos involucra a todos. ¿Y tú, crees que esa guerra espiritual aún sigue ocurriendo mientras hablamos? A lo largo de este viaje hemos desenterrado pasajes que no suelen leerse en voz alta, visiones incomprensibles, criaturas que no parecen de este mundo y mensajes velados que siguen desafiando a la razón. Pero lo que viene ahora es una de las escenas más ocultas, estremecedoras y poderosas de toda la Biblia. Un acto divino que sucedió en una sola noche y que cambió el curso de la historia. En tiempos del rey Ezequías, Jerusalén estaba sitiada por el imperio más poderoso de su era, Asiria. La derrota parecía inevitable, hasta que, en medio de la noche, el Señor envió a su ángel. Lo que ocurrió entonces desafía toda comprensión humana. El imperio asirio, bajo el mando del temido rey Sennacherib, era una maquinaria de guerra implacable. Había arrasado ciudades, humillado reyes y doblegado naciones enteras. Ninguna muralla lo había detenido. Y ahora su ejército estaba a las puertas de Jerusalén. La capital de Judá temblaba. Los mensajeros asirios no solo traían espadas, sino también blasfemias. Decían: ¿qué Dios ha librado a alguna nación de mi mano? ¿Acaso el Dios de Israel será diferente? Era una provocación abierta al Altísimo, un desafío frontal al poder divino. El rey Ezequías, fiel al Señor, no respondió con violencia ni estrategias humanas. Subió al templo, extendió la carta amenazante ante Dios y oró. No pidió gloria ni venganza, solo suplicó: Señor, salva a tu pueblo para que todos sepan que solo tú eres Dios. Y entonces, en medio de la noche, descendió el juicio. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. Cuando se levantaron al amanecer, todos eran cadáveres. No hubo batalla, no hubo ruido, solo silencio. Cuando el sol se alzó, el imperio más temido de su tiempo yacía destruido. Un solo ángel había cumplido la voluntad de Dios, y el terror del cielo había sido suficiente para quebrar la soberbia humana. Algunos padres de la Iglesia han identificado a este ángel como San Miguel, el príncipe celestial encargado de defender al pueblo de Dios. Otros piensan que fue un enviado anónimo, una espada divina que actuó en el momento exacto. Lo cierto es que el poder manifestado no tenía explicación terrenal. ¿Cómo pudo caer tan gran ejército en una sola noche? Historiadores intentan atribuirlo a plagas, enfermedades o fenómenos naturales. Pero la Escritura es clara: fue obra directa del cielo. Un acto divino, repentino, silencioso, irreversible. Este hecho no es solo historia, es mensaje, es advertencia. Porque cuando el mundo desafía a Dios, cuando los poderosos se burlan del Santo de Israel, Él no permanece en silencio para siempre. Su paciencia es inmensa, pero también lo es su justicia. Jerusalén fue salvada no por sus soldados, sino por su fidelidad. Ezequías no venció con lanzas, sino con oración. En un mundo donde tantas veces se cree que la fuerza decide el destino, la Biblia nos recuerda que el verdadero poder está en manos del Altísimo. Este episodio, aunque breve en palabras, es uno de los actos más impresionantes de toda la Sagrada Escritura. Un solo mensajero celestial, obedeciendo la orden divina, ejecuta un juicio que cambia el curso de la historia. ¿Y qué fue del rey Sennacherib? Volvió a Nínive, humillado. Y tiempo después, fue asesinado por sus propios hijos. El orgulloso enemigo de Dios cayó, no por espadas humanas, sino por el peso de su propia soberbia. Y así cayó el imperio más temido, no por fuerza humana, sino por la mano invisible del Altísimo. Porque cuando Dios decide actuar, el orgullo se derrumba, los reinos tiemblan, y hasta el más grande se convierte en polvo eterno. En las antiguas llanuras de Mesopotamia, hace más de 4000 años, un grupo de hombres emprendió una tarea monumental: construir una torre que llegara hasta el cielo. El relato está registrado en uno de los textos más antiguos y sagrados de la humanidad, la Biblia. Pero más allá del simbolismo religioso, los arqueólogos, historiadores y teólogos se preguntan hoy: ¿existió realmente la Torre de Babel? Y si no se trataba solo de una estructura física, sino de una tecnología avanzada, inusual para su época,
Antiguos zigurats, tablillas cuneiformes y mitos paralelos de culturas vecinas ofrecen pistas inquietantes. ¿Fue un intento de desafiar las leyes divinas o de abrir una puerta hacia algo que aún no comprendemos? En este episodio exploramos uno de los enigmas más fascinantes de la historia sagrada, la verdadera historia de Babel y las posibles razones por las que su recuerdo fue sepultado entre escombros y lenguas divididas. Bienvenidos. En los primeros capítulos del Génesis, después del diluvio y antes del llamado de Abraham, aparece un pasaje breve, pero cargado de misterio. Un fragmento tan denso en significado que, durante siglos, ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos del mundo antiguo. Según el texto sagrado, toda la humanidad hablaba una sola lengua y usaba las mismas palabras. Unidos en propósito, se establecieron en una llanura de la tierra de Sinar. Fue entonces cuando decidieron levantar una ciudad y una torre cuya cúspide alcanzara el cielo. La frase «alcanzar el cielo» no es metafórica. En la cosmovisión bíblica, el cielo no es simplemente el firmamento, es la morada divina, un dominio sagrado. Levantar una torre que lo alcanzara no era una muestra de progreso, era un desafío espiritual. No se trataba de arquitectura, se trataba de ambición, de trascendencia sin permiso, de intentar cruzar un umbral que había sido reservado a los dioses. El texto dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y cuando la vio, pronunció una frase inquietante: «Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Esa observación no habla de castigo, habla de capacidad, de peligro, de un punto de no retorno. ¿Qué vieron los cielos en esa torre? ¿Qué sabían los constructores de Babel que representaba una amenaza tan seria que el propio Dios decidió intervenir? En este punto surgen preguntas que la tradición ha evitado. ¿Por qué una torre sería suficiente para inquietar al Altísimo? ¿Qué clase de estructura estaban levantando que requirió no una advertencia, sino una disolución total del lenguaje humano? ¿Y por qué lo hizo él mismo, sin enviar profetas, sin utilizar castigos naturales, sin emitir señales desde el cielo, como tantas otras veces? Dios descendió, él mismo. El verbo es directo, crudo, sin alegoría. Descendió. Durante siglos se interpretó este acto como una reacción divina frente al orgullo humano. Pero hay otra posibilidad más profunda. ¿Y si el problema no era el orgullo, sino el acceso? ¿Y si no se trataba de que el hombre quisiera ser como Dios, sino de que realmente estaba cerca de lograrlo? Algunos textos antiguos, como los apócrifos del judaísmo y los relatos mesopotámicos, insinúan que existió una época donde los límites entre el cielo y la tierra eran más frágiles, donde los hombres tenían acceso a conocimientos que luego fueron ocultados. En ese contexto, la torre ya no sería un simple monumento, sería un mecanismo, una estructura ritual o energética capaz de conectar dimensiones, una especie de eje entre lo terrenal y lo celestial. Y si eso es cierto, la Torre de Babel no habría sido el primer intento, sino el último. El intento definitivo de volver a abrir algo que había sido sellado desde los días anteriores al diluvio. Algunos estudiosos han hecho notar que la ubicación del relato, la llanura de Sinar, corresponde con lo que más tarde se conocería como Babilonia. No se trata de una ubicación cualquiera. En la tradición bíblica, Babilonia es el símbolo por excelencia de la rebelión espiritual, del conocimiento corrompido, de la arrogancia institucionalizada. Y en el mundo arqueológico, ese lugar guarda sus propios secretos. No es coincidencia que siglos después, en ese mismo territorio, se erigiera un zigurat colosal llamado Etemenanki, cuyo nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. Era un templo dedicado a Marduk, deidad principal de Babilonia, y los registros antiguos indican que su altura era tal que se perdía entre las nubes. El paralelo con Babel no es poético, es directo. La Biblia no menciona a Etemenanki por nombre, pero lo que sí hace es dar a entender que la Torre de Babel no fue una ruina olvidada, fue una intervención que cambió el curso de la humanidad.
La división de lenguas no solo fue una dispersión cultural, fue un cierre de acceso, un cerrojo sobre algo que no debía ser reabierto. Hay una corriente de pensamiento que sostiene que los antiguos sabían más de lo que hoy imaginamos, que no construían únicamente por necesidad o religión, sino por conocimiento. Conocían los cielos, los ciclos, los números, sabían dónde colocar cada piedra y, sobre todo, sabían qué lugares eran sagrados y por qué. Si Babel se alzó donde se alzó, no fue al azar. Fue porque allí había algo, una convergencia, una puerta. Cuando Dios confundió las lenguas, no destruyó el conocimiento, lo dispersó, lo fragmentó, lo selló en diferentes culturas, en diferentes códigos, en símbolos y estructuras repartidas por toda la tierra. Pero la semilla quedó. El eco de esa construcción ha permanecido, en leyendas, en ruinas, en sueños. Y aunque la Biblia no vuelve a hablar directamente de la torre, su sombra aparece en otros textos, en Babilonia, en Apocalipsis, en las visiones proféticas. Es como si la torre nunca hubiera desaparecido, solo hubiera cambiado de forma. Ahora bien, si la torre existió, y cada vez más voces se atreven a decir que sí, ¿dónde están sus restos? ¿Fue destruida por completo? ¿O se levantó nuevamente bajo otro nombre, con otro propósito, con otro rostro? La arqueología podría tener una respuesta. Y es allí, en la tierra donde todo comenzó, donde las ruinas de un coloso enterrado parecen guardar el secreto que la Biblia apenas insinuó. La historia de la Torre de Babel, por más simbólica que parezca, no quedó aislada en los textos sagrados. Mientras las Escrituras nos ofrecen el relato, la tierra misma, ese antiguo y polvoriento corazón de Mesopotamia, parece susurrar otro testimonio. Y es allí, en las ruinas olvidadas de Babilonia, donde comienza a emerger una pregunta inquietante. ¿Existió realmente la torre? Durante siglos, viajeros, eruditos y conquistadores oyeron historias sobre una torre colosal que alguna vez tocó el cielo. Pero fue en tiempos más recientes, con el auge de la arqueología moderna, que algo extraordinario salió a la luz. Los restos de una estructura gigantesca, perdida bajo capas de tierra, fuego y olvido. Su nombre era Etemenanki. Etemenanki, en lengua acadia, significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. El nombre por sí solo ya resulta perturbador. No una torre, no un templo, sino un punto de unión entre el plano terrenal y el plano divino. Según los registros, esta gigantesca estructura fue dedicada al dios Marduk, la deidad principal del panteón babilónico. Tenía 7 niveles, se elevaba más de 90 metros y estaba construida con ladrillos cocidos y betún, materiales tan duraderos como sagrados. Lo que los arqueólogos encontraron en el siglo XIX y más tarde en expediciones alemanas fueron los cimientos de esta inmensa estructura en las ruinas de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Pero más allá de las piedras y las mediciones, lo que verdaderamente desató la especulación fue su coincidencia con las descripciones bíblicas. La ubicación, el diseño escalonado, su elevación hacia el cielo, su función ceremonial. Todo encajaba. Y sin embargo, oficialmente, no se le llama la Torre de Babel. ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptar que Etemenanki y Babel pueden ser una misma cosa? ¿Por qué los libros de historia tratan esta posibilidad como una simple hipótesis marginal? La respuesta, para muchos, va más allá de la ciencia y entra en el territorio del poder. Porque aceptar que existió la Torre de Babel implica aceptar que el relato del Génesis no es una metáfora, sino un registro. Y si es un registro, entonces hay algo más profundo que ha sido escondido. Según algunos textos sumerios y relatos de sacerdotes caldeos, la torre fue destruida más de una vez. No por el tiempo, ni por guerras, sino por lo que describen como ira celeste. Se habla de rayos, de fuego desde lo alto, de un estruendo que sacudió los cimientos. Y lo más curioso, cada vez que intentaban reconstruirla, algo o alguien lo impedía. Los trabajos se paralizaban, los obreros se enfermaban, el lenguaje se confundía, las herramientas desaparecían. Los paralelismos con el relato bíblico son demasiado precisos para ser coincidencia.
Incluso historiadores clásicos como Heródoto, cuando visitaron Babilonia siglos después, describieron una torre inmensa que se alzaba sobre la ciudad, ya en ruinas. El griego habló de una estructura con niveles que se elevaban como los peldaños de una escalera sagrada, rodeada por templos y altares. Pero lo más desconcertante es que Heródoto afirmó que los babilonios aún veneraban ese lugar, como si no fuera solo una ruina, sino un punto de conexión espiritual con los cielos. Y aquí surge otra posibilidad, tan inquietante como reveladora. ¿Y si Etemenanki no fue solo una torre, sino una réplica? ¿Una segunda Babel? ¿Y si la original fue mucho más antigua, construida antes del diluvio, y esta fue apenas un intento de reconstruir lo que se había perdido? Algunos investigadores alternativos han rastreado leyendas sumerias que hablan de un eje del mundo, una estructura que unía el cielo y la tierra en tiempos primigenios. Describen un lugar donde los dioses descendían, donde la comunicación era directa y los lenguajes eran uno solo. Cuando esa conexión se rompió, dicen, se sellaron las puertas del conocimiento y los hombres quedaron divididos para siempre. ¿Y si Etemenanki fue un intento desesperado por volver a abrir esa puerta? A medida que se excava más en Babilonia, los hallazgos parecen reforzar la teoría. Herramientas rituales, planos geométricos, alineaciones astronómicas exactas. Todo indica que esta no era solo una obra de ingeniería, sino un proyecto espiritual, una arquitectura con intención, una tecnología sagrada que escapaba al entendimiento común. Pero entonces, ¿por qué fue borrada? ¿Por qué, si Etemenanki fue tan majestuosa, tan central, tan sagrada, no figura con claridad en los textos históricos? ¿Por qué fue reducida a una nota al pie en los manuales escolares? ¿Y por qué tantas expediciones a Babilonia terminaron abruptamente, sin explicación? Hay quienes sostienen que ciertos conocimientos deben permanecer ocultos, que hay verdades que, si fueran descubiertas, pondrían en peligro el relato oficial, y que Etemenanki, o lo que representa, es una de ellas. Tal vez por eso, cuando uno camina hoy sobre las ruinas de Babilonia, entre ladrillos rotos y columnas olvidadas, se siente algo más que historia. Se siente una advertencia, un eco, como si las piedras quisieran hablar, pero en un idioma que ya no entendemos. Y sin embargo, ese idioma alguna vez fue uno solo, y esa torre alguna vez quiso alcanzarlo todo. Durante siglos, los hombres vieron en la Torre de Babel una advertencia, un castigo por la soberbia, una lección sobre los límites humanos. Pero, ¿y si lo que ocurrió en Babel no fue solo una reprensión, sino un cierre? ¿Un acto de contención frente a algo que estaba a punto de ser desbloqueado? La arquitectura antigua, cuando se estudia con atención, revela patrones que desafían la lógica contemporánea. Alineaciones con las estrellas, proporciones sagradas, materiales cargados de simbolismo y lugares cuidadosamente escogidos. Nada en estas estructuras era casual. Y si la Torre de Babel, o Etemenanki, fue edificada bajo estos principios, entonces no estamos ante una torre cualquiera. Estamos ante un diseño con intención y función. Varios textos antiguos, tanto del mundo sumerio como hebreo, hablan de puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Enoc los llamó puertas. Los caldeos hablaban de pilares de luz. Incluso los egipcios describían escaleras celestes por donde los dioses descendían. El patrón se repite, y Babel se alza justo en el centro de esa tradición, una estructura que no solo pretendía ascender, sino activar. No era solo piedra, era un mecanismo, un eje ritual, un tipo de tecnología perdida donde el acto de construir tenía una función espiritual directa. No estamos hablando de máquinas en el sentido moderno, sino de artefactos cuya configuración física estaba diseñada para generar resonancia, energía o incluso abrir dimensiones. Especulativo, sí, pero no infundado. Algunos investigadores alternativos han planteado que ciertas estructuras antiguas, como las pirámides de Egipto, Stonehenge o el zigurat de Ur, funcionaban como amplificadores, como nodos en una red energética planetaria. Si esto es cierto, entonces Babel pudo haber sido el centro de esa red.
la antena madre, la puerta más peligrosa. Los relatos de la época no describen a la torre como algo meramente simbólico. Hablan de un ascenso real, de una cúspide que tocaba el cielo, de una unidad de propósito que desafiaba el orden divino y, sobre todo, de un momento de interrupción abrupta, una ruptura no por fatiga ni por error humano, sino por una intervención superior. ¿Qué había en la cúspide de la torre? ¿Un altar? ¿Una cámara sagrada? ¿Una plataforma de contacto? Nadie lo sabe. Pero si fue destruida, no fue solo por castigo, fue por prevención. Y aquí entra lo más inquietante. En textos como el libro de Enoc se menciona la existencia de entidades llamadas vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Les enseñaron a fundir metales, a leer los astros, a manipular la materia. Fueron castigados por ello, pero su legado quedó. ¿Y si la torre fue construida bajo ese conocimiento? ¿Y si lo que se levantaba en Babel era en realidad una tecnología celeste, replicada por manos humanas? No sería la primera vez que una civilización intenta repetir lo que no comprende del todo. Las culturas antiguas a menudo erigían templos sobre ruinas anteriores. Los santuarios más sagrados se construían sobre antiguos lugares de poder. Babel, quizás, fue levantada sobre uno de esos puntos. No por azar, sino por intención. La torre, entonces, no habría sido solo una estructura. Habría sido una activación. Un intento de reconectar lo que alguna vez estuvo unido: cielo y tierra, Dios y hombre, espíritu y materia. Pero alguien descendió, y cuando lo hizo, detuvo el proyecto. No con fuego, no con muerte, sino con división. Confundió las lenguas, dispersó el conocimiento. No destruyó, fragmentó. Y al hacerlo, selló una puerta que tal vez, desde entonces, hemos intentado volver a abrir una y otra vez. Es en este punto donde la historia de Babel deja de ser un relato del pasado y se convierte en una advertencia atemporal. Porque a lo largo de la historia, el ser humano ha vuelto a intentar lo mismo: construir, ascender, cruzar. Desde los zigurats hasta las torres modernas, desde las oraciones hasta los colisionadores de partículas, el impulso es el mismo: alcanzar lo que está más allá, dominar lo divino, entrar en contacto con aquello que se nos prohibió. Y sin embargo, algo parece impedir que completemos el ciclo. Siempre hay un punto de ruptura, siempre una división, siempre una barrera invisible que se impone cuando nos acercamos demasiado. ¿Es coincidencia? ¿O es que la torre sigue viva en el recuerdo del cielo? Las ruinas de Temenanki, los símbolos dispersos, los relatos olvidados, todo parece formar parte de un gran rompecabezas. Uno que no ha sido resuelto, pero que ha dejado huellas, ecos, señales. Como si el espíritu de Babel no hubiera desaparecido, sino que simplemente esperara. Esperara a que el hombre, una vez más, se atreviera a mirar hacia arriba y a construir. Pero la pregunta ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es, ¿deberíamos? Porque cuando el hombre se unió por última vez para alcanzar el cielo, algo descendió. No fue una advertencia, no fue un castigo en forma de catástrofe, fue una interrupción quirúrgica, precisa, invisible, devastadora. La Biblia lo narra con pocas palabras, pero su peso es insondable. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Él bajó, no envió ángeles, no habló desde lo alto, descendió. ¿Para qué? ¿Para mirar? ¿Para juzgar? La Escritura responde: He aquí, el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. La construcción no era el problema, lo era el propósito. La torre era solo la forma visible de una intención mucho más profunda: regresar al cielo por medios propios, reconectar algo que había sido sellado, traspasar los límites sin permiso. Y entonces ocurrió lo impensable. El lenguaje, que hasta entonces había sido uno solo, una vibración pura, una frecuencia compartida, se rompió. La confusión no fue meramente lingüística, fue espiritual. Un corte en la mente colectiva, una fractura en el tejido invisible que mantenía unido al ser humano con el propósito divino.
De un instante a otro, las palabras dejaron de significar lo mismo. Las órdenes se volvieron ruido. Los planos quedaron inservibles. La cooperación, imposible. El lenguaje, esa herramienta sagrada que había sido dada en el principio, fue intervenido. Y la torre, aunque no fue destruida, quedó muda, incompleta, silenciosa. Los constructores, al no entenderse, se dispersaron. Se agruparon según las nuevas lenguas que surgieron en sus bocas, como si algo desde lo alto hubiera alterado su estructura interior. No fue solo la voz, fue el pensamiento. El proyecto se deshizo desde adentro. Desde entonces, la humanidad nunca ha vuelto a construir con una sola intención. Y lo más inquietante es que, a pesar de todo, seguimos intentando volver. A través de torres físicas, sistemas globales, idiomas digitales, seguimos buscando reconstruir Babel, sin llamarla así. Pero ¿por qué era tan importante interrumpir la torre? Hay quienes sostienen que lo que se construía no era únicamente una estructura física, sino una antena espiritual. Una máquina de piedra y lenguaje capaz de generar una resonancia entre la tierra y el cielo. Un portal, un eje, una interfaz entre planos. Y esa posibilidad, que los antiguos supieran cómo activar puntos de conexión dimensional, es precisamente lo que se habría querido evitar. No porque el cielo temiera la arquitectura humana, sino porque alguien más estaba interviniendo desde las sombras. Y así Babel cayó, no con fuego, no con agua. Cayó en el silencio, en el olvido, en la separación, pero su sombra sigue en pie, porque aunque ya no recordamos cómo se levantó, aún seguimos intentando terminarla. Tal vez no con piedra ni con betún, pero la intención permanece. Esa torre, la original, la prohibida, no solo fue interrumpida, fue sellada, y no por miedo a su altura, sino por lo que podía alcanzar. Durante generaciones hemos creído que se trataba de orgullo humano, una historia sobre límites, sobre humildad. Pero ¿y si no era así? ¿Y si Babel no fue solo una advertencia, sino una fractura? ¿Y si en ese punto preciso la humanidad fue dividida para siempre? La ruptura de las lenguas fue solo el primer síntoma. Después vinieron las fronteras, las guerras, la desconfianza entre pueblos, la imposibilidad de recordar lo que una vez fuimos. Un solo idioma, un solo propósito, un solo pueblo. Pero todo eso se dispersó, como si el cielo, al descender, hubiera rasgado el alma colectiva del hombre y en su lugar sembrado la división. Los antiguos lo sabían. Por eso repitieron la forma de la torre en todo el mundo. Zigurats, pirámides, escalinatas sagradas. Todas apuntaban al mismo deseo: reconectar, no solo con lo alto, sino con lo perdido. Pero siempre, en algún momento, algo lo impide. Algo detiene el ascenso. ¿Es que aún hay una barrera impuesta? ¿O es que olvidamos cómo abrirla? Y sin embargo, seguimos intentándolo. Hoy ya no tallamos bloques, no alzamos piedras al cielo, pero levantamos otras torres, torres invisibles, satélites orbitando como ojos eternos, cables submarinos uniendo continentes como venas, lenguajes digitales que, una vez más, buscan ser uno solo, un solo sistema, una sola red, una sola voz. Y nos preguntamos, ¿estamos reconstruyendo Babel sin saberlo? ¿Y si los antiguos tenían razón? ¿Y si, al unirnos otra vez bajo una sola lengua, sea digital, matemática o simbólica, estamos rozando nuevamente el umbral? ¿Será esta vez distinto? ¿O volverá a descender algo para detenernos? Pero hay una diferencia. Esta vez no hay una torre física que pueda derrumbarse. Esta vez no hay planos que puedan quemarse. La nueva Babel está en la nube, en el código, en la conciencia colectiva, en las máquinas que aprenden y en la voz artificial que no olvida. Y lo más inquietante es que ya no hablamos en lenguas divididas. Nos entendemos, nos conectamos, nos sincronizamos y la torre sigue creciendo, no hacia arriba, sino hacia adentro, porque tal vez la torre nunca fue un puente físico, tal vez siempre fue mental, espiritual, un canal entre dimensiones.
Y si esa conexión vuelve a activarse, ¿quién bajará esta vez? ¿Y vendrá para confundirnos o para reclamar lo que fue suyo desde el principio? Porque si algo nos enseñó Babel, es que no estábamos solos, que alguien o algo vio el peligro y decidió actuar. Y lo más inquietante no es que lo hayan hecho entonces, es que pueden hacerlo otra vez. La pregunta ya no es si podemos levantar la torre, ni siquiera si debemos. La verdadera pregunta es, ¿la estamos levantando de nuevo? ¿Y esta vez no habrá nadie que nos detenga? La historia no terminó en Babel, solo quedó suspendida, esperando, como una herida antigua que nunca cicatrizó, como un eco atrapado entre las piedras, como un símbolo olvidado en el corazón de la humanidad. Y cuando el último ladrillo invisible esté en su lugar, cuando la última línea de código sea escrita, cuando una sola voz hable por todos otra vez, tal vez, solo entonces, recordemos lo que el cielo nos hizo olvidar y volvamos a escuchar aquella lengua perdida que una vez fue nuestra.